Bendiciones, mis hermanos. Les amo en el amor del Señor. Sin más preámbulo, vamos a la palabra. Amén. Me gustaría que el pueblo del Señor fuera a segunda de Timoteo. También lo voy a buscar por aquí. Complacido nuevamente de estar acá, de compartir la palabra con el pueblo del Señor. Amén. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio y con los de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bueno, gloria a Dios para siempre. Amén. Trato de disimular los nervios, hermano. Veía el devocional, apenas recién llegué. Mi hermana Noemí, a mí me gusta, ¿saben? No digo que pase todo el tiempo, pero me gusta cuando el devocional confirma la palabra. Amén. Me gusta eso porque siento que como que Dios de alguna u otra forma, bueno, respalda la palabra que uno siente para traer al pueblo, ¿no? Y si a veces el devocional no confirma, pues no importa. Se saca algo bueno del devocional y lo toma para uno, ¿no? Siento que a veces el devocional con respecto al mensaje que yo pues siento traer, ¿no? A veces cuando el Señor nos habla, hermano, es para edificación. Pero cuando Dios habla, Señor, cuando Dios habla a nuestras vidas, hermano, no siempre nos gusta. Sí, hermano. No siempre nos va a gustar. No nos va a gustar la corrección.
Y más si Dios se atreve que lo pueda hacer. Y más cuando Dios habla audiblemente, o a través de un sueño, o de su propia palabra, que sientes que estás leyendo la palabra y de la palabra hay un trozo de la escritura que llega a tu vida de diferentes formas. Dios puede hablar y corregirnos para que nos volvamos a lo que Dios quiere originalmente para nosotros. Este mensaje yo lo quiero, digamos que desarrollar. Lo he repetido varias veces, ¿no? Siempre suelo hacer los mensajes, digamos que un poco de estudio, ¿no? Bueno, es mi manera de como que llevar un mensaje y prometo hacerlo lo mejor para el pueblo del Señor. Amén. El mensaje de hoy es acerca de los siervos del Señor. En realidad, no tanto de los siervos, sino de cómo ser aprobado. De cómo saber si el siervo del Señor es aprobado para con el Señor. Porque está establecido, dice la palabra, que el hombre muere solamente una sola vez y después el juicio. En pocas palabras, vamos a dar cuenta. Amén. Vamos a dar cuenta. Grandes y pequeños, buenos y malos. Aquellos que hemos partido con el Señor, vamos a dar cuenta. Y los que no han partido con Él, y aquellos que partieron sin el Señor, también van a dar cuenta. De alguna u otra manera, todos vamos a padecer ante el Señor, o vamos a dar cuenta en la presencia del Señor. Amén. Hermanos, la inquietud del mensaje se debe al siervo del Señor en cuanto a cómo yo ser aprobado, de qué manera, o para qué sirve el siervo del Señor en cuanto al redil, en cuanto a la iglesia, en cuanto al cuerpo. Por aquí lo tengo anotado, pero no sé si quieren ir o me quieren acompañar a Efesios capítulo 4, porque veo que habemos muchos que no tenemos como que linterna o como para iluminar así la palabra o una Biblia, ¿no? Pero creo ser un poco hábil y lo voy a buscar. Aprovechando que no tenemos también el multimedia donde podemos apoyarnos, ¿no? y leer la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 12. Es pequeño. Lo siguiente dice así: y él mismo, capítulo 4 de Efesios, versículo 11 al 12. ¿Ven? Dice la palabra, y él mismo constituyó, hablando el Señor, o sea, cuando dice y él mismo, esa palabra él va con E, L y tilde en la E, refiriéndose al Señor. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí viene el labor.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Ese es el redil, ese es el cuerpo, ese es el labor, la obra, la iglesia. Hasta que todos lleguemos, versículo 13, aprovechando, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Bien. Ese es el fin de los siervos que el Señor constituyó. Del pastor, del maestro, del evangelista, del profeta, del apóstol, de los ancianos del Señor, de los diáconos, que también pueden entrar en el rol como siervo. Amén. Pero el Señor me inquietaba porque en estos días, hermanos, primero leí la confirmación de lo que el Señor me inquietó. Es acerca de un sueño. Hace como 2 días el sueño consiste así, ¿no? Resulta que yo, obviamente en el sueño, sentía que yo estaba en una universidad. No sé si aquí le dicen cursos, materias, asignaturas. O tú estás viendo una materia, un curso. Y sentía que en el sueño yo aún no estaba graduado. No había ido al acto solemne ni nada, sino que me faltaban cursos por aprobar. Y recuerdo en el sueño que había un compañero de milicia, o un compañero de clase, digámoslo así, en la que estaba conmigo. Y resulta que estábamos en un evaluativo, un examen evaluativo, un parcial, no sé cómo le dirán aquí en Chile. Y cuando estábamos en este evaluativo, recuerdo que ese compañero, el compañero que estaba conmigo, recuerdo que el profesor le da su calificación, él le entrega su hoja de examen y le da su calificación. En Venezuela comúnmente los calificativos son del 1 al 20. Aquí comúnmente es del 1 al 10, pero yo lo soñé así, pues, ¿no? Porque digamos que estoy acostumbrado a verlo de esa manera. En donde el número 10 es recién que pasas, como que a juras pasas digamos que el curso, la materia, ¿no? Y el 20 es el calificativo, digamos que más alto, ¿no? Si sacas 12, pasas, apruebas la materia, el curso. Si sacas 13 también. Si sacas 15 es bueno. Si sacas 16, 17, muy bueno. Si sacas 18, 19, 20, es excelente. Y recuerdo que a este compañero de clase, el profesor viene y le da su calificativo y le pone un 19. Aprobó. Pero cuando me toca a mí cuando me toca a mí pues entregar el examen, siento
que me siento reprobado. Me siento como que no voy a pasar. Me siento como que no pasé la materia. Y me sentí en vergüenza. En el sueño, obviamente. Despierto y bueno, una de las maneras para saber si un sueño es del enemigo o es de Dios es filtrándolo por la palabra. ¿Ve? Si la palabra confirma el sueño, entonces date cuenta que puede ser que Dios te esté hablando. O sea, el asunto es de Dios. Si no pasa, o si la palabra no confirma nada con referente a un sueño, entonces lamentablemente, pues no tiene nada que ver con Dios. Posiblemente fue una idea tuya o algo así, ¿no? Pudo ser el enemigo. Dios nunca va a confirmar, no sé, qué sé yo. O sea, un hijo de Dios no puede tener un sueño en la que se presenta inmoralidades sexuales y que pueda este joven, no sé, afirmar de que Dios le habló a través de ese sueño. Siempre el filtro de un posible sueño siempre tiene que ser la palabra del Señor. Ese es el colador. ¿Ven? Ese es el filtro, digámoslo así. Para que Dios, para saber si el asunto o viene de parte de Dios o simplemente lo tomes al olvido. ¿Amén? No sé si se entendió más o menos o si me doy a entender. Espero que sí. Sé que el pueblo de Dios es inteligente. Amén. Trato de dar esta cosa lo más entendible posible, ¿no? Le preguntaba al Señor, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso conmigo, Señor? ¿Qué, o sea, en qué estoy fallando? ¿Será que eso es tuyo? Y se me vino este texto que leímos, largo así, ¿no? Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo más exacto. Digamos que el colador. Versículo 15, capítulo 2 de segunda de Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No cabe. Sí. Ese es el versículo en donde el Señor me pudo confirmar. ¿Cómo puedo ser yo aprobado, hermano?
¿Qué es lo que Dios quiere para con su siervo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Porque como dije antes, vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta. De una o de otra forma, vas a ser evaluado. Vamos a ser evaluados. Me agrego. Siervo. ¿Cómo puedo ser yo? ¿Cómo puedo tener ese calificativo? ¿Cómo puedo yo aprobar y no ser avergonzado? Para los que prestaron atención a todo el contexto en que hemos leído, una de las cosas que más resalta del contexto en donde hemos leído es la contienda. Sí. El pleito. La manera, porque el siervo de Dios en sí, como dije antes, se debe al pueblo del Señor. Se debe a la iglesia, al redil. El Señor quiere que de sus siervos, hermanos, dejemos contienda. Contender es el pleito, ¿no? Disensiones. Ahora sí lo puedo ver. Ahora sí me puse nervioso. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Gloria a Dios para siempre. Amén, hermano. Recuérdales esto, dice el versículo, el 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los... No estamos leyendo la palabra, ¿verdad? El texto dice así: lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los que escuchan, o sea, de los oyentes. Porque el siervo del Señor se debe, o el labor del siervo del Señor está en el pueblo. Esto va en contra, hermano, de la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor es que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Todos. Sea los de afuera o también los de su pueblo. Los que conforman su cuerpo.
Y el Señor me tocaba en esto. Un obrero reprobado. Alguien que reprueba delante de mí. Anda en contienda. Y cuando anda en contienda, va en contra de lo que yo quiero para mi pueblo. Y es la salvación. El ministro del Señor, hermano, es para edificación del cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo del Señor llegue a la perfección. Sí, porque tenemos que llegar a la perfección. No somos perfectos, obviamente. Por medio de la gracia del Señor, Dios nos permite ser santos. Amén. Cuando un siervo del Señor está más bien en contra de lo que el Señor quiere hacer con su pueblo, déjalo, como dice el devocional. No sé si recuerdo que dice déjalo que predique, porque habían algunos que predicaban en el nombre del Señor. Y el Señor les dice, no los calléis, déjalo que predique, porque si no es conmigo, es en contra. Amén. El versículo 24 del mismo pasaje en donde estábamos leyendo dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, otra vez vuelve con lo mismo, sino para todos apto para enseñar, sufrido. ¿Bien? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Dice algo parecido, más o menos. Oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Esta es otra de las cosas por la cual el Señor pues llama a su siervo a alejarse y a la vez ser reprobados, hermano. Las vanas conversaciones. Cuando dice vana es porque, bueno, porque no tiene fundamento. O vacío, o porque es vacío. El versículo 16 de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. Profana es como aquello que no tiene, que dirige a no tener temor de las cosas de Dios, o no tener como que respeto, ¿no?, hacia las cosas del Señor. Y vanas palabrerías
pues que fundamentemos una conversación pues que no tiene fundamento, ¿no? Obviamente que no tiene fundamento en la palabra del Señor. Porque como dije antes, si alguno, es más, Pedro lo dice, si alguno hable, ¿verdad? Hable conforme a la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre va a ser un filtro. Hasta para lo que conversamos. Hasta para lo que hablamos. Versículo 16 del mismo libro dice, capítulo 3, versículo 16, allí mismito, y lo mencionó también nuestra hermana Noemí, que trajo el devocional. Gloria sea al Señor por el devocional, amén. No sé, bueno, me siento contento por el devocional. Porque es un plus, es como que, o sea, lo tomo para mí, pues, ¿no? Que digamos que es un plus, bueno, una ayuda, algo como que confirma, ¿no? Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ven? La palabra de Dios no va a ser apto para ser aprobado. Y para el siervo del Señor, ayuda para con el pueblo, y obviamente también sirve para él mismo también. Amén. Me llama la atención también aquí Pablo habla acerca de dos personas que me es complicado pronunciarlo un poquito, ese Himeneos y Fileto. Pablo los menciona aquí en lo que hemos leído, ¿no? Los menciona de esta manera. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales, el versículo 17, si le queréis echar un vistazo, y sus palabras carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, o sea, de la palabra del Señor, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos, bueno, de los creyentes en realidad. Estos dos son un ejemplo, bueno, en realidad son un mal ejemplo a la que Pablo contundentemente, inspirado por el Espíritu Santo, los nombra en esta epístola o en esta carta. Decir algo que no está conforme a la palabra, como lo acabamos de leer. Decir algo que no tiene, que es vano, no tiene fundamento, está vacío. Decir algo que al decirlo y lo quiere basar en la palabra, no pesa, o sea, no se compara. Lo quieres comparar y no va. No va. No va a la verdad. No va a la palabra del Señor.
Aquí, bueno, Pablo nombra un poco el motivo de lo que ellos creían y de lo que no estaba fundamentado en la palabra. Aquí Pablo lo nombra un poco, dice, porque se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. La resurrección ya se efectuó. O sea, bueno, en realidad ellos cayeron en un asunto ¿cómo explicarlo? A ver. Estos dos personajes cayeron en un asunto donde ellos decían que ¿cuántos han leído? Hay una parte en la palabra del Señor. Dice la palabra que nosotros tenemos esperanza, ¿verdad? Y aquellos que han dormido en el Señor, no recuerdo un poco, pero sí, digamos que lo puedo decir en la manera como yo me acuerdo, ¿no? Que primero los que han dormido en aquel día del Señor, cuando venga el Señor en el rapto, o sea, hablando del rapto, lo hemos hablado varias veces acá, y otros siervos del Señor acá también lo han nombrado o han hablado de ese tema. El rapto consiste en que el Señor va a venir por su iglesia, por su pueblo, por sus redimidos. Amén. Pero Él no va a venir a la tierra, sino que va a llegar a las nubes, a los lugares celestiales. Dice la palabra, o dice Pablo, que los muertos en Cristo, o los que están dormidos en el Señor, resucitarán primero. ¿Ve? Y aquellos que hemos quedado, dice, agregándose el mismo, porque en ese tiempo cuando él escribe la epístola estaba vivo, dice, y aquellos que hemos quedado, ¿ve? Seremos arrebatados juntamente con el Señor, y nuestro cuerpo no será resucitado, sino que más bien será transformado de un cuerpo corruptible a uno incorruptible, o sea, eterno. ¿Ve? Entonces estos dos personajes caen en que ya digamos que la resurrección ya se efectuó. O sea que la secta era de que al recibir al Señor ya somos resucitados, y no es así. ¿Ve? No es así. Somos nueva criatura. Cuando recibimos al Señor somos nueva criatura. ¿Ve? Entonces es una confusión de temas en que ellos tenían, y que Pablo, bueno, los nombra aquí. Como hay muchos también en el tiempo de Pablo, bueno, existían otras doctrinas, ¿no? Que no eran conforme a la palabra del Señor. Por ejemplo, el bautismo en agua. En el tiempo de Pablo se hablaba mucho del bautismo en los muertos. Y Pablo atacaba esa doctrina y lo menciona en Efesios, ¿no? Y parece ironía, pero si nos vamos a los tiempos de hoy de la iglesia postrera, en lo que estamos viviendo nosotros, estamos viendo eso también, el bautismo en los muertos. Aquellos que no sé si han escuchado de los mormones, ellos practican eso. Parece ironía, pero los tiempos de Pablo son como que parecidos a los nuestros. Caer en esto, hermano, porque son ejemplos que estoy dando, ¿no? Para explicar un poco de la palabra, acerca del tema de estos dos personajes que Pablo nombra, ¿no? Y que los toma como ejemplo. Y les doy así un poquito acerca del bautismo en la que no es correspondiente al Señor. Son ejemplos en la que
debemos de fijarnos de que cosas pequeñas como estas, hermanos, acarrean condenación. ¿Sí? Acarrean condenación para el pueblo del Señor, hermano. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La última vez yo también di un tema acerca de eso también. Di como una especie de estudio acerca de la segunda epístola de Juan. No sé si prestaron atención, algunos se acuerdan, donde hay que andar en la verdad, o sea, practicar la verdad, pero practicar el amor también. Y una de las cosas que Juan, el apóstol Juan, hablaba era de que había maestros, falsos maestros, que se involucraban en las iglesias, o que llegaban en las iglesias, y que predicaban, y que no predicaban del Padre, sino que solamente del Hijo. Juan establece de una vez, y dice que el que tiene al Padre, tiene al Hijo. Doctrinas que pueden caer en el error. Imagínate, hermano. Y son pequeños ejemplos para que nos fijemos nosotros, hermano. Nicolás fue un diácono también, otro que se desvió. Obviamente no lo menciona acá en el contexto en que hemos leído, pero la palabra de Dios lo menciona en Apocalipsis. La doctrina de los Nicolaitas. Un evangelio permisivo. Un evangelio que permite el liberalismo en el cuerpo del Señor. Y que el mismo Cristo lo condena a través del apóstol Juan. Hablar cosas sin fundamento, hermano, es ser reprobado delante del Señor. Sí. Estamos en contra de lo que queremos, de lo que el Señor quiere hacer con su pueblo. Y es guiar al pueblo a la santidad, a la salvación. Y daremos cuenta. Daremos cuenta todo. Ahora viene lo bueno del mensaje. No era chiste, hermano. Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces, hermano? ¿Qué tengo que hacer entonces? O sea, ya ese es lo malo, ok, ahora lo bueno, ahora, o sea. ¿Cuál es la manera correcta de ser un obrero aprobado delante del Señor? El mismo texto en versículo 24 de 2 de Timoteo capítulo 2 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Amable para con todo, apto para enseñar y sufrir. Amén.
Bueno, por aquí tengo mis apuntes, ¿no? Quise ser amable, ¿no? Aquellos que quedamos en la época de Google y otros más modernos buscando ChatGPT. Amable se refiere a una persona que es delicado en el trato, pues, ¿no? Que se manifiesta en comportamiento positivo. Amén. Yo le decía al Señor, o sea, yo a veces me pongo a pensar yo, ¿no? Porque ¿cómo ser amable me va a ser aprobado? ¿No será que más bien es tener más conocimiento? ¿No será que teniendo más conocimiento puedo utilizar mejor la palabra? Porque la palabra lo dice. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Está bien crecer en el conocimiento del Señor, claro que sí. En estudiar la palabra del Señor. O si estás estudiando, no sé, algún instituto de teología, está bien. Yo creo que eso no es malo. Yo creo que eso no es malo. Estudiar en una escuela, un instituto, yo creo que la cualidad de eso es utilizar esa ciencia, pues la teología es una ciencia, para escudriñar un poco más la palabra, ¿no? Entenderla un poco más, ¿no? Y está bien. Pero eso no te va a ser aprobado delante del Señor. Sino en la manera más bien como contribuyes al pueblo. Cómo contribuyes a la obra del Señor. Cómo te diriges al pueblo del Señor. Cómo te es dado al servicio del Señor. Eso es lo que te va a hacer aprobado, hermano. En el camino se me venía un versículo, hermano, y lo busqué así improvisada. No sé si me pueden, bueno, el que lo quiera buscar, Lucas capítulo 22, versículo 27. Lucas capítulo 22, versículo 27. Para el que lo quiera buscar. Dice la palabra así. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Mejor no doy la respuesta, pero no es obviamente Jesús, mira cómo habla el Señor. ¿No es el que se sienta a la mesa?
Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. No, ¿por qué? No, hermano. O bueno, me decía a mí mismo, no. Yo quiero ser el que se sienta a la mesa, hermano. A lo bien. Ese es el puesto que queremos. Eso es lo que pensamos. Asumo yo que, bueno, pensamos así y todo, ¿no? Obviamente. Porque Jesús ahí lo está diciendo. No es el que se sienta a la mesa, es el que se sienta a la mesa. Ese es el más grande, ¿no? Pero el Señor es el gran ejemplo para todos nosotros, hermano. Amén. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El siervo del Señor, hermano, o la aprobación del siervo del Señor es el que más trabaja, el que más bajo está. Sí, hermano. El que más se humilla, ese va a ser exaltado. El que más es dado, como lo dije al principio, al pueblo del Señor, al ministerio, a la obra de enseñar. Y yo respeto la manera de cada predicador en cuanto a su manera de expresar, ¿no? No sé, bueno, si han visto aquellos predicadores que gritan mucho cuando están enseñando, ¿no? O cuando están predicando. Yo solo respeto y yo no tengo nada, no tengo en contra, pues, ¿no? Y no estoy diciendo que eso es malo tampoco. Hay personas que son así, pues, ¿no? Hablan a lo gritado, así, yo no sé. Pero ver en nosotros, hermano, que abunde en nosotros el fruto. De ver el fruto de mansedumbre en nosotros. Bueno, de aquellos que enseñamos la palabra o que tienen a lo mejor un pequeño puesto de liderazgo en algún departamento.
no es el que más sabe, hermano. Voy a terminar con 1 Corintios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 11. Voy a comenzar del 1 en adelante y lo voy a hacer un poco largo. Si quieren leer conmigo. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Simple. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y el otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día se declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanecieres en la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo, sino alguno entre vosotros se cree sabio. En este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues Cristo está. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce el pensamiento de los sabios, que son vanos.
Así que ninguno se gloríe en los hombres, ¿no? Porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, en este caso es Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea el porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Seremos probados. ¿Sí? ¿Cómo es evaluativo, hermano? Obviamente aquí el texto habla de un fuego, pero no es un fuego de condenación, sino que es un fuego en donde representa la prueba, donde representa que va a ser evaluada tus obras, lo que hiciste en esta tierra. Cada uno vamos a dar cuenta, cada siervo va a dar cuenta, cada pueblo va a dar cuenta. Sí. Creo que voy a dejar este tema hasta acá. Que cada uno tome su parte. Yo tomo la mía, obviamente. Y que cada uno tome lo suyo, hermano. Amén. Este mensaje se llama así, como el sueño. Aprobado, 19. Aprobado, 19 puntos. Ese joven, el joven que fue aprobado, ese joven que fue aprobado, es tu persona, Benjamín. Sí, ese joven era joven. La hermana decía en el devocional, la hermana decía en el devocional, porque el Señor, no sé por qué lo dijo, de verdad, es que como que, porque el Señor llama siempre a dos. Porque el Señor siempre llama siempre a dos. A dos personas. Nunca llama a uno, siempre llama a dos. A la final no es Pablo. A la final no es Cefa. A la final no es Apolo. Porque a la final terminamos siendo colaboradores del Señor. Seamos 2, 3, 4. Así es. Aleluya. Cuando yo escuchaba a la hermana en el devocional, yo decía, bueno, ¿saben qué, hermano? Yo prefiero trabajar solo. Sí. Sí. La palabra de Dios confronta, hermano. Yo soy de aquellos que si las cosas quieres que te salga bien, hazla tú mismo. Amén.
Y confirmaba la palabra y el sueño también lo confirmaba la hermana. Dios siempre llama a dos. Cordón de 2 dobleces o de 3 no se rompe pronto. Pero así quiere el Señor. Dios siempre llama a uno, pero lo pone a otro. Y los pone juntos para que se apoyen. Donde hay 2 o 3. Que invocan mi nombre, dice la palabra, yo estaré allí. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Ser amable con el pueblo, ser dado a la enseñanza con el pueblo, impartir el conocimiento de la palabra hacia los que no lo tienen. ¿De verdad eso me va a ser aprobado a mí? Sí. Algo tan simple como es. Sí. Dios tiene tu honra, Dios tiene la honra de cada uno cuando daremos cuenta. Dios tiene la recompensa de cada uno. Claro que sí, porque Él es galardonador de los que le buscan. Sí, claro. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por tu. Pero sirve al Señor, hermano. Amén. Amén. Sirve a la contribución del cuerpo de Cristo. Amén, Dios. Aleluya. Bendito eres. Ahí sentado, no sé si se quieren poner sobre sus pies. Gloria a Dios para siempre. Bendito eres, Dios. Gracias, Padre Dios. Gracias por tu Dios. Aprobado. 19 puntos. Padre, estoy delante de tu pueblo. He ministrado lo que me has ministrado a mí, Señor. Bendito eres, Señor. Y de mí hacia el pueblo, Señor. Hacia tu cuerpo, Señor. Santo eres Dios. Bendito eres, Señor. Precioso Dios. Haznos servidores, Señor. Amén. Haznos dado a tu servicio, Señor. Amén. Dios. Santo eres. Ayúdanos a menguar, Señor. Ayúdanos a ser conformes, Señor, a lo que tú quieres para con tus siervos y para con tu pueblo.
Gracias, Señor, porque me has dado la valentía, Señor, de ministrar tu palabra, Señor. Aleluya. Creo que tu palabra, Señor, es la que edifica, la que exhorta, Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias por el cielo. Creo que tu palabra es la que nos instruye, Señor, Dios mío. Sé que lo que se ha ministrado, Señor, de algo sirvió. Amén, Dios, amén, sí, Padre. Para conmigo y para con tu pueblo. Aleluya. Gloria al Señor, gracias. Bendito eres, Dios. Ayúdanos a menguar, Señor. Gracias. Amén, Señor. Sí, que puedes crecer, crecer. Gracias, Señor. Amén, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, Amén. Amén, Dios. Gracias. por tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Pues de días. Ministranos, Señor. Amén, amén. Cielo. Gracias, Señor. Solamente te doy gracias. Amén. Creo que tu pueblo es una buena tierra, Señor. Amén, amén, Señor. Creo que tu palabra, Señor, va a germinar, Señor. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. No